Ya, ahora sí. Entonces, les cuento un poco lo que hemos hecho. O sea, igual este es un proyecto que partimos hace harto tiempo ya. O sea, partimos programándolo como el 2017, ¿no? Y el Tomás, en primera instancia, su propósito era buscar organizaciones, ¿ya? Porque, o sea, todo esto se basa en la búsqueda de organizaciones. Entonces, el autor de esta teoría, que se llama Peter Dietrich, ¿ya? Él inventó unas metodologías combinatoriales, ¿ya? Para búsqueda de organizaciones, ¿ya? Y básicamente, ¿en qué consiste? Es que tú unes especies, ¿ya? Pero buscando la propiedad de semi-automantención, ¿ya? Porque eso es menos extensivo, porque imagínense, estamos, como les hablaba Tomás, si tú tenés, por ejemplo, 100 especies, la cantidad de conjuntos posibles a existir van a ser 2 a la 100. ¿Ya? Entonces, imagínense probar de esos 2 a la 100, cada uno la propiedad de semi-automantención y después automantención es incomputable, ¿ya? Básicamente. Entonces, lo primero que se hace es tratar de buscar, tú te paras sobre un conjunto y ves qué cosas le faltan a ese conjunto para que pueda llegar a ser semi-automantenido. Entonces, eso se ve a través de una conexión dinámica o una conexión entre redes, ¿ya? A grandes rasgos. O sea, tú dices, una reacción está conectada con otra si existe que están conectadas, o sea, dices, dos reacciones están directamente conectadas, ¿ya? Si comparten especies, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso, estas dos están conectadas, ¿ya? Y están transitivamente conectadas. Por ejemplo, si esta está conectada con, podríamos hacer algo así. Por ejemplo, poner aquí un B1, B2. Entonces aquí tengo A1, A2, aquí tengo, perdón, 1. Y después puedo tener un A2, A2 y aquí un C1, y acá podría tener un C1 va a D. Entonces, se dicen que todas estas reacciones están conectadas porque existe una transitividad de conexión, ¿ya? Entonces, lo que hace un poco este algoritmo que propone Dietrich es decir, ya, estas reacciones están conectadas, entonces, por lo tanto, estas son las que son posibles de generarme una semi-automantención, ¿o no? Y entonces tú reduces el espacio de especies que puedes llegar a conectar, ¿ya? Entonces, bueno, y eso es lo que hace el software, básicamente. Entonces, ustedes se pueden meter, hay una página de un servidor que yo paré, que es esta de acá, que la pueden ver, se llama clea.mu.com, el mu es porque es un DNS gratis, ¿no? Y ustedes pueden ingresar acá a una red de reacciones de esta manera que está acá, ¿ya? Entonces ahí tienen, por ejemplo, la estequiometría. 1A más 1B va a 1A más 2B, ¿ya? Y tienen otra, la segunda reacción, 1A más 1D. Entonces ustedes pueden ingresar ahí la red de reacción que ustedes quieran ingresar, ¿no? Entonces pueden jugar un poco a ver qué organizaciones se pueden llegar a formar, ¿no? Y el algoritmo que utiliza es el que les describí, que es este que propuso Dietrich, y no me acuerdo el otro autor, pero tiene ya alrededor de como 10 años ya, es un algoritmo viejo. Entonces uno puede, por ejemplo, apretar este botón de acá, ¿no? Entonces ahí empieza a computar. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ver la red, apretas este botón y ahí tú puedes ver, ponte tú, las reacciones y los distintos componentes, cómo están interrelacionados, ¿sí? Está la estequiometría ahí, tienes nodos de reacciones, ¿ya? Y tienes nodos de especies, ¿ya? Entonces, ustedes una vez que ingresan la red de reacción pueden generar una visualización de la red, ¿ya? Eso para partir, ¿ya? Y después pueden apretar acá abajo
Y acá esto les calcula las organizaciones. Entonces si tú aprietas acá, te calcula las organizaciones, ¿no? Entonces tú puedes ver, claro, el vacío es una organización, después tiene la organización que es solo A, que no tiene, que es una organización no reactiva, ¿bien? Y después las distintas reacciones, las distintas organizaciones con sus respectivas reacciones. Y si quieres ver el diagrama de Hasse, aprietas este botón y puedes ver el diagrama de las organizaciones, ¿no? Entonces, todo es como lo que a grandes rasgos se puede hacer ahora, ¿no? Entonces queda ahí, ustedes quedan, les queda como juguete si quieren, pueden usarlo cuando quieran, ¿no? Pueden ingresar lo que quieran, ¿no? Y esta es como la primera etapa del software, porque tiene un montón de otros desarrollos adicionales, ¿no? Pero como para que ustedes se empiecen a interiorizar, es como el primer approach que pueden hacer, ¿no? Ahora, no obstante, hay mucho trabajo computacional que está hecho, pero no está hecho el front-end, no hay un layout para verlo, ¿no? Solamente está, hay una librería que lo hace, ¿no? Pero no hay una visualización todavía implementada, ¿no? Y en esta arista nosotros tenemos eh, dos frentes de programación, ¿ya? Un frente de programación corresponde al cálculo de las propiedades estructurales que mencionó Tomás durante su presentación, ¿ya? Y otro frente tiene que ver con el estudio dinámico de las perturbaciones, ¿ya? Entonces, el primer frente es que tú agarras una organización como un input y puedes calcular un montón de propiedades, como los cerrados reactivos, las propiedades sinérgicas, puedes calcular la decomposición, todas las decomposiciones posibles, ¿no es cierto? Y también todavía está en fase de implementación el cálculo de las secciones cónicas, que no sé si se los mencionó un poco el tema. Lo que pasa es que La decomposición, ¿qué referís como eso de la separabilidad? lo que les mostró el Tomás en este paper. Ah, perdón. Es esto. Claro. ¿Ya? ¿Esa es la decomposición? Claro. ¿O cuando se agrega como una cosa nueva? No, es una perturbación. Tú y les explico un poco. O sea, cuando tú tienes una, fíjense, ponte tú en el software que, donde dije el tab, se me perdió. Y lo cerré. Que no lo puedo abrir de nada. Entonces, si se dan cuenta acá, se calculan todas las organizaciones, ¿ya? Y hay una estructura de contención, ¿ya? O sea, esta contiene esta otra, y esta contiene esta otra de acá, y esto es lo que forma esta estructura de retículo que mencionaba el Tomás. Claro, el orden vertical da cuenta de las sucesivas, de la jerarquía de contención, ¿ya? Entonces, la gracia es que uno puede, digamos, calcular la decomposición o las distintas propiedades a cada una de las suborganizaciones. No está obligado a calcular la, la cuestión como una red completa, sino que puedes calcularlo, el comportamiento a cada una de las subentidades que se pueden formar de esta estructura, ¿ya? Y bueno, además, ponte tú, están funciones básicas y simples, o sea, que te calcula la clausura,
calcula si es automantenido, si es semi-automantenido, y etcétera, ¿ya? Entonces, ustedes, si están interesados, ¿ya? y quieren meterse, eh, esta, este es mi GitHub, es P. Maldona, ¿ya? Y la red está escrita en Python, se llama CRNS, ¿ya? Y ahí está, digamos, todas las funciones. Acá hay un test file, ¿ya? Hay un test file del ejemplo de la granja, y hay un test file de una red genérica. En el test file, ustedes pueden mirar más o menos qué está comentado. Entonces, hay una función que te calcula todos los conjuntos básicos, que no sé si se acuerdan cuando los mencionó, pero son todos los conjuntos que se forman a partir de la clausura de una pura reacción, ¿ya? Después están, la estructura de todos los cerrados reactivos, que es el fondo del diagrama de Hasse, pero de todos los cerrados reactivos, ¿ya? Entonces esa la genera, no sé si ustedes han trabajado alguna vez con librerías en Python. Entonces esto es un llamado a una librería y después son funciones propias de la librería, ¿ya? Entonces bueno, debería mencionar primero, pero uno abre un archivo de texto primero, que es donde uno describe la red, o uno puede abrir directamente un archivo SBML, que es System Biology Markup Language, ¿ya? Que es un lenguaje que describe sistemas metabólicos en general, por eso lo usamos. Pero tú, por ejemplo, para que les quede claro también, ¿no? Uno puede ir acá al directorio Networks, y acá hay un par de ejemplos. Y esta es, por ejemplo, la estructura de una red de reacción, ¿ya? O sea, están definidos como especie 1, pueden poner lo que ustedes quieran y la estequiometría. Y hay dos tipos de flecha que acá no están, digamos, descritas, pero un igual mayor significa una reacción reversible. Y si un flecha es solamente una reacción. Entonces eso les permite un poco la simplificación del lenguaje, ¿ya? Pero uno la puede ingresar de esta manera. Entonces así, si ustedes quieren ingresar cualquier red de reacción, pueden hacerlo acá, ¿ya? Y después, volviendo un poco, entonces acá el ejemplo. Entonces, ustedes hacen un llamado de esta manera, ya definen un objeto y la librería se llama CRNS, ¿ya? Y hay dos funciones, una que es from text file, como pueden ver aquí, y hay otra que es from SBML. Sí, sí, claro. Ahí sí. Entonces, esta es otro llamado, o sea, es que yo hago un llamado desde un archivo SBML, y la estructura del archivo SBML es un XLM, no sé si están familiarizados, pero claro, ahí un poco más complejo, ¿ya? Ahora, no obstante, hay un programa que hace traducciones de un archivo de texto como el que teníamos a SBML, que se llama Antimony, ¿ya? Si quieren, ahí lo pueden indagar, pero por eso están las dos funciones, ¿ya? Para que no hagan el ingreso directo, ¿no? Pero el que construye los SBML es un programa amistoso. No sé, hay programas como el Copasi y otras cosas que los construyen. Yeah. Lo que pasa es que el SBML es normalmente usado para generar modelos dinámicos, así de ecuaciones diferenciales, para modelos metabólicos. Ese es el propósito. Entonces, claro, hay otro que se llama Cobra también, que es el que hablaba el Tomás hace un rato atrás. Y Cobra además tiene un montón de otras, como Flux Balance Analysis y otras cosas adicionales que hace. Análisis de balance de masa y de flujo, y qué sé yo. Y creo que también calcula otras, porque antes de estos habían otros gallos que hacían teoría de dinámica de redes de reacciones, pero hay un teorema que se llama teorema de eficiencia cero, ¿ya? Que también hace este estudio, pero en vez de considerar especies, considera complejos, que son las partes reactivas de una reacción.
y eso también está dentro de Cobra. ¿Ya? Pero, bueno. Entonces uno puede generar los conjuntos básicos, ¿ya? Y después uno puede generar todos los cerrados reactivos, y después uno puede generar todas las organizaciones, ¿no? O sea, uno agarra este conjunto cerrado reactivo y podéis hacer un subset de todas las organizaciones, que es lo que se hace acá, ¿ya? Ahí, una pregunta, ahí ¿Mm? hay un for Ujú. que Sí. revisa toda la... Revisa todos los cerrados reactivos, claro. Ahí, y ahí hay una función. Sí, is SM, que es si es automantenida, si es self-maintained. Y esos algoritmos, o sea, que se encargan de verificar eso. Claro, mediante un LP. Exacto. Ah, Sí. bueno, ahí... Esa función lo que ejecuta es el LP que les decía el Tomás, que ve si efectivamente existe una solución que satisfaga la propiedad de automantención. O sea que ese B es mayor o igual que X, dado que B es mayor o igual que 0 para todos sus componentes. ¿Ya? Entonces verifica si eso es así y te da un true o un false si es que se satisface o no. Ahora, claro, esto digamos es una manera como media bruta de buscar todas las organizaciones porque estás buscando todos los cerrados reactivos y eso se demora más, ¿ya? Pero por ejemplo hay otra función que está acá que se llama gen SSM-STR, ¿ya? Que genera la estructura de los semi-automantenidos, ¿ya? Entonces la diferencia de la función anterior que te genera todos los cerrados reactivos, este solamente te genera los cerrados que pueden llegar a ser semi-automantenidos. Entonces toma menos tiempo de cómputo para calcularlo, porque solamente conecta con otros conjuntos que te satisfacen la propiedad de que pueda llegar a ser semi-automantenido, porque verifica si efectivamente bajo la unión de este conjunto puede llegar a serlo, y si no, no conecta con él. Entonces eso reduce la extensividad computacional. Entonces si ustedes tienen redes grandes y quieren encontrar las organizaciones, es mejor usar esta función que la primera, ¿ya? Pero la gracia de la primera, que no lo mencionó mucho Tomás, pero es que te permite encontrar todas las sinergias del sistema, ¿ya? Eso es como lo bonito de... ¿no? A diferencia de a diferencia de los modelos de estados emergentes, acá no, el tiempo no es una variable de lo que estoy modelando. Entonces, ¿cómo puedo ver un equivalente como a la evolución en el tiempo del sistema? Porque me acuerdo que tú introducías la perturbación o el Tomás lo mostró como protones y mostraba cómo cambiaba, pero ¿se puede ver como el proceso de cambio o esto es como totalidades de... Claro, esta librería no ve el punto de vista dinámico de lo que puede hacerse con solamente te dice o te da a conocer propiedades estructurales, te dice qué cosas pueden llegar a ser organizaciones y te da también la estructura, digamos, de cómo están conectadas, digamos, las partes dinámicas de la red en términos de la decomposición, ¿ya? O sea, por ejemplo, te puede decir cuáles especies pueden llegar a ser sobreproducidas y cuáles son sus ciclos frágiles, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes entender que esas especies, por ejemplo, no se van a sobreproducir, sino que siempre van a mantener su concentración fija, ¿ya? La interpretación de esas reproducciones bastante como comprensible en el sistema de granjeros y videos y cosas, pero o en redes metabólicas, no sé, como de enzimas, 7P, y eso. Pero pienso como cómo interpretar esa reproducción como en sistemas, por ejemplo, no sé, como políticos, en ciudades, neuronas, cosas así. Claro, pero es que ahí yo creo que depende de lo que tú puedes considerar como tu modelo. Por ejemplo, si estás hablando de un modelo de político, de instituciones, las ideas, por ejemplo, puede ser algo que sea sobreproducido. Pero eso creo que depende de lo que tú quieras interpretar. Entonces, como que a la larga no nos interesan las cantidades como las cantidades dinámicas, sino que más bien solamente como
los estados que se pueden generar, como, pero visto el macro, estructural y el macro. O sea, la cantidad en sí misma nunca fue lo importante a través de este método. No, no, claro, no estamos fijando nuestras ideas en las concentraciones, sino que en qué tipo de configuraciones la red puede operar. Y una vez que uno sabe esas configuraciones, ¿podemos decir algo de la dinámica? O sea, como al revés. Sí, sí, o sea, tú puedes después, es que eso es lo que hablaba un poco el Tomás en su presentación, o sea, aquí tú porque abordar todas las posibilidades claro, de dinámicas que existen, o sea, imagínate, tomáis estos 2 a la n conjuntos y ver si cada uno de estos puede, y además las dinámicas son dependientes de las concentraciones, del punto inicial, ¿no? Porque pueden llegar a ser sistemas caóticos, ¿no? En el cual tú no sabes cuál va a ser el outcome. Entonces, normalmente se hacen mapeos de las distintas puntos de partida y de los distintos tipos de procesos, ¿no? A través de metodologías como Monte Carlo, y después ver las dinámicas en qué convergen, y eso, hacer todo ese estudio para estudiar la dinámica de un sistema es muy demandante. Entonces la idea de esto es reducir el espacio de posibilidades de lo que tú puedes llegar a computar y a eso aplicarle dinámicas. A eso aplicarle estudios dinámicos. Es que es cierto, yo lo decía por eso mismo, claro, que uno puede encontrar las organizaciones, Sí. pero para ese lado no es No, seguro. para el otro lado no es seguro, pero como lo hablamos en un momento, lo que se va haciendo son refinamientos. O sea, como lo que expliqué acá, po. Por ejemplo, había un sistema está en un paper, pero en un sistema que tú tienes esta configuración de reacciones. Es que esto está distinto, esto no sé. A más B1, no. A más B me da C y A más B me da C2. Este era C1 y C2, sí. Sí, para que no sea la misma reacción. A más B me da C1, A más B me da C2. La teoría de organizaciones me dice que esto es un vector de flujo y yo tengo esta restricción por la física del sistema, entonces sé que este no es. Por lo tanto, ese es un ejemplo, pero hay muchas maneras de ir incorporando la información de la cinética, de la dinámica del sistema. Primero, para que esta forma de solución, para que la forma de la solución de esto se vaya descartando, y después tú puedes meter también información del estado. ¿Cuánta concentración tengo de A? Si A no puede ser más que 3 veces B, por ejemplo, una cosa así, eso te va a cambiar, te va achicando la forma. Pero igual, de todas maneras, es un análisis local, porque esto, en el fondo, esta es en la ecuación diferencial. Normalmente uno tiene como, o sea, lo que se expresa es S por B es igual a X punto. Entonces esta es la ecuación diferencial. Esta es la tasa en el infinitesimal o en una unidad de tiempo, si es un problema discreto. Entonces, de todas maneras no tenemos tanta información sobre la trayectoria, porque si esto no es igual a 0, si no es igual a 0, entonces va a cambiar de uno a otro, y ese cambio te va a cambiar el B, porque el B depende de las concentraciones. Entonces, ese estudio, que es lo que hace la solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, cuando uno resuelve la ecuación diferencial o la simula, uno ve cómo va cambiando X, cómo va cambiando B, y hace esa evolución. En la teoría de organizaciones no tenemos todavía no tenemos esa clase de cosas, pero con lo que mostré acá, que era decir, tenemos el espacio de procesos que está asociado, de hecho, este es como el problema, el objeto de estudio que no se ha desarrollado, pero que se podría desarrollar, si alguien está interesado podemos discutirlo, es que uno tiene el espacio de fase de estados y uno tiene el espacio de fase de los procesos. A lo mejor lo vamos a ver aquí, X y B. Y yo parto de, por ejemplo, tengo un mapa acá de puntos en mi espacio de estado, y esto mapea a un espacio de procesos. ¿Cachai? Entonces la idea, y el espacio de procesos, a su vez, esto mapea por la ley dinámica. La ley dinámica agarra cualquier estado, de hecho cualquier estado va a mapear a un proceso. Esto es la ley dinámica. Y el mapeo de vuelta es por medio de ese punto B. Me da el cambio infinitesimal. De dónde me da la dirección, si esto, por ejemplo, este punto va a ir para allá o va a ir para allá. Eso me lo va a decir esto, que viene dado por este punto, que fue a su vez definido por el mismo. Entonces uno lo que tiene son mapas del espacio de estados al espacio de proceso, el espacio de proceso de estado de proceso, y ahí hay que buscar áreas que mapeen a áreas,
¿cachai? Y eso sería como un atractor, sería como una especie de, sí, pues, como un atractor o un estado estacionario, ¿cachai? Puede ser un punto, puede ser un camino, puede ser una trayectoria, y esto hay que empezar a mirarlo a este nivel, pero a un nivel algebraico, ¿cachai? Sin hacer la simulación, ¿cachai? Lo que mostramos hoy día es simplemente el mismo problema, pero de punto a punto nomás. Porque si yo tengo x punto igual a 0, yo sé que voy a caer aquí mismo. Y si la ley dinámica no es estocástica, yo sé que voy a caer siempre acá. Entonces ahí es fácil. Pero ya si le agregáis estocasticidad, vas a caer en un mapita. ¿Y esto a dónde te va a tirar? A otro mapita. Y ese mapita va a ser compacto, o sea, ¿cómo se llaman estos cuando se... inyectivo? ¿Cachai? Que todos van a un conjunto más chico y después el de vuelta, ¿me entendí? Cuando uno... Hay que estudiar esto. Este es un problema, yo no lo he visto estudiado. Seguramente alguien lo habrá estudiado, pero se hace un problema matemático, ¿cachai? El framework, el abstracto es ese, pero después llevarlo a una forma matemática para una ley de acción masa o para otro tipo de cosas, habría que ver. No lo he desarrollado. Pero no es tan difícil, en abstracto desarrollarlo, es como cosa de formalizar esa cuestión nomás y después hacer ejemplos, de repente hacer cálculos computacionales, mirar un poco. Y bueno, seguramente hay propiedades, perdona, que esta weá de los mapas, que eso está en matemáticas, yo me acuerdo de haberlo visto en algún momento, que hay unos mapas que son, o el sistema dinámico era, estos mapas que eran como contractivos, ¿te acordáis? Que tú partís de un conjunto de estados y tu conjunto de estados de vuelta. eso es sistemas dinámicos, como han estudiado el típico problema del mapa logístico. Sí. Eso es dependiendo de las condiciones del parámetro A, es un mapa contractivo y si no, un mapa que se extiende. Claro, Como el Ressler le llama como le decía, la doblada al panadero. No sé si no he escuchado eso. Porque es como que tenías el mapa y en el fondo la extrapolación es como que lo doblara y a la mitad. Después lo extendí de nuevo y lo dobláis a la mitad. Ah, el mapa de ahí. Sí. Sí, Sí. sí. Del panadero. Eso no es dinámica simbólica. Como con la masa, tipo la vais expandir, como que tiene algo, la vais doblando. Sí. Claro, eso es. Pero la gracia es que si el A es muy pequeño, entonces el mapa es contractivo. También tiene un punto de convergencia, ¿no? Claro. Pero si el A es muy grande, entonces diverge. Claro, Eso ese es lo que... particular Claro. de otra cosa mucho más general que lo que vemos acá, porque es Claro. una dinámica cualquiera mapea el estado. Ya. Bueno, y ahí con esto terminamos un poco que la última función, que es esta de acá, a diferencia de encontrar toda la estructura de los conjuntos cerrados semi-automantenidos, solamente busca los conjuntos cerrados semi-automantenidos y que están dinámicamente conectados, ¿ya? Pues ¿eso qué quiere decir? Que solamente voy a encontrar organizaciones, ¿ya? Cuya unión no sea espuria, ¿ya? Y que si me refiero por espuria es que sea separable, como mencionaba Tomás. Sí, o sea, en el fondo que yo puedo seguir por medio de reacciones de cualquier especie a cualquier otra especie. Claro. Que no son dos sets no interactuantes de especies, claro. Sino que son todos conectados. Conectados, claro. Entonces eso me reduce aún más el espacio de búsqueda de organización. Claro. ¿No? Eso es importante notar también, que hay cosas que uno de repente se salta con el diagrama de Hasse que veíamos, que de repente, claro, hay conjuntos que yo tomo la unión de ellos, dos conjuntos grandes que tomo la unión, y me da la misma, la unión es la unión, y no hay ni una reacción nueva, y ninguna de las reacciones de un lado tiene que ver con las reacciones del otro. Entonces, ¿para qué voy a tomar ese sistema? Si son dos sistemas distintos que están juntos. Entonces, ese tipo de cosas permiten evitar o achicar el espacio de búsqueda, claro, o el número de... Sí, porque aquí lo que se trata es bajar la combinatoria lo más posible, porque son problemas exponenciales, básicamente. Pero los algoritmos no son aleatorios. Son... También hay approach aleatorios. Sí. Hay exploración Monte Carlo y eso. Claro, también se puede hacer. Pero no, acá queremos encontrar todas las organizaciones del espacio. Ese es el propósito.
Sí, un último concepto, antes de pasar a la otra parte, que quería mencionar, que no hablé del concepto de instancia y abstracción, Así es. que era como que está como un poquito dando vueltas dentro de la gente, de lo que estamos. Si yo tengo es muy simple, muy trivial. Si yo tengo un estado de un sistema, que es, por ejemplo, tengo dos especies, A, B, y tengo que este estado tiene una 1, 2, este se llama el estado del sistema, y a esto yo le aplico una operación, ¿no es cierto?, que va a ser la abstracción, y esto me va a dar en un conjunto. Y si esto fuese, no sé, pues 3, 4, me va a dar la misma abstracción AB, pero si esto fuera 0, 1, la abstracción ahora va a ser B nomás. ¿Se entiende? Entonces la abstracción de un estado es todas aquellas especies que están arriba de un umbral. En este caso el umbral es 0, pero en realidad tiene que ser un umbral de observación. Puede ser un épsilon, por ejemplo. Si el épsilon es muy pequeño. Entonces yo fijo como un criterio lambda y digo, lambda es mi valor mínimo. Debajo de lambda, la mano está. Entonces si épsilon es menor que lambda, esto es B, y si épsilon es mayor que lambda, entonces sería A, B. ¿Se entiende? Y este umbral es como el umbral de presencia detectable químicamente, o detectable como comunicación en un sistema social, o como emoción, da lo mismo, o como especie ecológica en una ecología. Entonces, es importante que la teoría de organizaciones encuentra abstracciones, o sea, subespacio del espacio-fase, y después el mapeo en inversa. Esto es una instancia de esta abstracción, de este conjunto. Entonces, los conjuntos tienen instancias, y las instancias están asociadas a una abstracción. Entonces, la teoría de organización es lo que el sistema dinámico trabaja en las instancias, directo. La teoría de organizaciones se va a estudiar las abstracciones primero, y después hay que hacer la ruta de vuelta para llegar a las instancias. Y eso, como explicaba antes, depende de la ley dinámica, depende de las restricciones, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto yo creo que ya terminamos para que el Tomás haga unos ejemplos. Sí, no, ahora en el fondo lo que quería hacer era como tratar de que hagamos algo grupal. Claro, pero así modelar solo, algo. claro, pero Sí. solo para mencionar, claro, acá también hay una función que calcula la decomposición, ¿no? O sea, tú le das un conjunto y te calcula todas las decomposiciones posibles, o sea, porque tienen que pensar que, bueno, no sé si lo mencionaste tú, pero los sobreproducidos tienen una propiedad monótona, o sea, si es que Sí, lo ya. Puedes tener un conjunto minimal de sobreproducidos, o puedes tener todo el Hasse que se puede producir entre todos los sobreproducidos. ¿Ya? Entonces, eso te produce un 2 a la n conjunto de posibles sobreproducidos. ¿Ya? Entonces, dada una organización, puedes encontrar todas las descomposiciones existentes asociadas a sus ciclos frágiles y asociados a sus catalizadores. Claro. Recordando que un conjunto sobreproducido es básicamente como una forma basal, una descripción parcial de cómo opera la red. Es como decir, esto se va a sobreproducir. Ahora, cómo lo demás va a operar, habrá que ver. Pero uno parte definiendo eso, y si defino eso, yo ya sé cómo las operaciones automantenidas del sistema van a separarse entre sí. Claro. Y eso hace esta función que se llama overhasse. Claro. ¿Cómo hicieron para decidir, no sé si comillas, pero decidir, cuando dan el ejemplo sobre producir dinero versus un montón de cosas en el código o algo así? ¿Cómo decides qué es lo que se sobreproduce? Sí, lo ocupamos esta función y agarramos todas las posibles Posible sobreproducciones, producción, claro. ¿ya? Y después dijimos, queremos ilustrar el caso, No. entonces agarramos dos. Claro. Y lo que elegíamos era que los casos tuviesen dos circuitos frágiles cada uno, porque hay descomposiciones que quedaba un gran circuito frágil, y habían otras descomposiciones que generaban 3 circuitos frágiles pero muy pequeños, y la idea era que quedaran 2 circuitos frágiles de tamaño más o menos razonable, para que el lector entienda que hay 2 circuitos frágiles en cada caso, y que son distintos, y que uno se rompe, el otro no. Entonces era como más que nada para ilustrar. Pero igual es bien entretenido esto, porque
de alguna manera también ilustra el espacio de posibilidades en que la organización puede operar, ¿no? Claro. Y eso es bien interesante porque es prácticamente como, es como casi, claro, 2 a la n, sobre todo si porque tú, por ejemplo, si tú tienes porque tú tienes la cantidad máxima y mínima de sobreproducidos que puede tener la red y tienes todo lo que hay intermedio. Pero el espacio de operabilidad de la red está en el valor intermedio de sobreproducido. O sea, existen mayor cantidad de distintos tipos de descomposiciones cuando el valor de sobreproducción está como justo en la mitad. Cuando la cardinalidad Cuando la de cardinalidad, sobreproducción. Cuando la cardinalidad de lo sobreproducido está en la mitad de lo que se puede sobreproducir. Pero eso es solamente cuando la red se puede maximalmente sobreproducir en un porcentaje alto. ¿Te acordáis? Sí. Vale, pero no sé si se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? ¿No? Ya. Mira, Pero bueno, muy simple, un tema de combinatoria. Yo tengo M, que es el tamaño total de la red, ¿no es cierto? Tengo F, que es el tamaño total de la cantidad total de sobreproducido, y tengo O, que es igual a M menos F. En realidad faltan los catalizadores, pero básicamente es como, por simplificar, sin catalizadores. Tenemos M, F y O, que es el circuito frágil. Sabemos que el circuito frágil se va a descomponer en O1 o N para cada elección de elemento frágil. O sea, yo puedo elegir el máximo, F, o puedo elegir un F' que sea menor. Puedo elegir menos, no sobreproducir todo. En ese caso, el O' igual a M menos F' va a ser más grande, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo F' más chico, tengo un O' más grande, ¿no es cierto? Ahora, en los dos casos, el O se va a descomponer. Este va a tener una descomposición y este va a tener otra descomposición. Las descomposiciones de los dos van a tener cosas en común, pero también van a tener cosas diferentes. En particular, este va a tener más elementos. Entonces, eso puede generar otro circuito frágil. La pregunta es, ¿cuándo tengo una mayor descomposición de la red? En un sentido de que las cosas tienden a estar con menos probabilidad en el mismo circuito frágil. Si tengo supongamos que F, por simplicidad, es igual a M. Eso quiere decir que todo se podría sobreproducir. ¿Ya? Si todo se puede sobreproducir, entonces si yo tomo un solo elemento, el F' lo hago igual a 1, entonces lo que tengo es que O va a ser igual a M menos 1, ¿no es cierto? Y como tengo un solo sobreproducido, es muy poco probable que yo separe muchos elementos del circuito frágil, porque pueden estar conectados por otros lados. O a lo más van a ser 2. Claro. Claro. O a lo más van a ser 2. Sí, a lo más van a ser 2, de hecho. Claro. Porque no puedo tener separado en 3 partes si hay un solo borde. Esa es la verdadera razón. Entonces, si esto es la máxima cantidad de elementos a descomponer, va a ser, entonces, digamos, el tamaño de composición va a ser 1, o sea, 2. Después, si F' es igual a M menos 1, quiere decir que me está quedando una sola especie que no es sobreproducida, por lo tanto, o M menos 2, para hacerlo más equivalente, entonces mi descomposición maximal, la mayor cantidad de ciclos frágiles que va a poder tener va a ser 2. Una de una especie y el otro de una especie. Entonces lo que pasa es que si lo miramos en un gráfico, ya ustedes por teorema del valor medio nomás, van a ver que la cuestión, claramente si yo veo acá el tamaño de F, acá tengo el tamaño M, y acá tengo 0, la cuestión acá es 2, acá es 2, y por supuesto por combinatoria va a crecer en el camino, y tiene que subir y bajar. Por lo tanto, lo que se demuestra como la lógica es que cuando uno tiene una cantidad relativamente intermedia, no en F medio necesariamente, depende de la topología, puede ser un poco más allá del medio, un poco más acá del medio, pero más o menos para el medio es donde se optimiza la cantidad de circuitos frágiles. Por una cosa de que a la izquierda no hay muchas formas de separar y a la derecha no quedan muchas cosas que poner en el circuito frágil. Son dos razones distintas por las que es pequeño. Y al medio es donde se maximiza, eso lo estamos estudiando ahora con el Pedro. ¿Por qué?
porque es muy interesante en el sentido de que uno puede demostrar matemáticamente entonces que la eficiencia, la mejor eficiencia para tener bajo control un sistema, para que las perturbaciones lo afecten mínimamente, es saber sobreproducir. No, no hay que invertir en todo, no hay que tenerlo todo en abundancia, basta con la mitad, pero hay que saber bien qué mitad. Entonces ese es como el argumento estadístico. Está bueno. Habría que... Pero ahí estamos, pues, estamos viendo cómo avanzar con eso, pero eso también es un paper que está medio a hacer. Sí. Bueno, Pero todo este approach de pensamiento de mecánica estadística en las estructuras y la descomposición y todo esto, eso no lo ha hecho nadie. Pensar en las redes así como si fuesen sistemas estadísticos, no, como en términos con lógicas de mecánica estadística, como que pensar así hay una weá que es mucho más probable que todas las otras, que pase por qué, por combinatoria, eso no... Porque obviamente aquí te estáis pasando por ahí mismo las leyes dinámicas, te dan lo mismo, o sea, yo parto de la base de que puedo sobreproducir lo que quiera, no me estoy preguntando si hay un estado que lo permite, si no, ¿cachai? Entonces después uno de estos estudios los refina con el mapeo ese que les mostraba, pues, de los espacios feasibles, de los estados que son posibles, de los procesos que son posibles, y ahí esto se agarra a otra forma. Pero es como el modelo. Ya, ahora vamos a apelar a su independencia intelectual, a su capacidad de creatividad y a su capacidad de colaboración. Tengo una duda rápida sobre eso y sobre lo que están dando hace un buen rato sobre la membrana. ¿Mm? En ese caso, ¿se podría haber visto como un problema de absorción o no? Como de mecánica estadística. ¿Cómo así? Como que se pasa como información de uno a otro y verlo como con el ensamble gran canónico. Sí, sí, sí. Esa es como lo que nosotros sí, estamos tratando de llegar a pensar en esos términos. Sí, sí, sí sería muy bacán poder llegar a definir una cosa como el ensamble gran canónico, pero de los procesos, de las formas de operar la red, ¿cachai? Y después... Sí, pues ese era como un poco el espíritu. Ya. Entonces, como vimos anteriormente en la descripción del curso, yo les tiré como unas ideas ahí, pero en el fondo lo que me gustaría pedirles, nos queda poco rato igual, es como saber en qué les gusta, o sea, primero, si están cansados y se quieren ir, no pasa nada, está todo bien, pero si quieren hacer el pequeño esfuerzo de pensar en algo que podrían hacer al respecto, trabajar en o desarrollar de alguna manera, que tratemos de comentarlo y darle un ratito por último para dejar escrito como una propuesta de idea, un preproyecto, algo para que quede, que tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, y podamos seguir después para adelante. Entonces, no sé, pues si alguien quiere como proponer algo, yo sé que aquí juegan un montón de otras variables que no tienen nada que ver con lo que es lo mejor posible, sino que no, pero, o quieren que los apriete y yo les diga tú, ¿qué quieres tú? Así como Pero esta es una idea así como, a mí me gustaría esto. No es como algo que vamos a aplicar ahora, exactamente ahora. no, pues no, o sea, no exactamente ahora, sino que como una, es que si tienes algo concreto y decir yo, mira, yo creo que esto lo podría meter en, por ejemplo, el Monopoly, que tú decías, esto se podría aplicar en el Monopoly, bueno, dinos algo, a lo mejor él ya dijo eso, entonces ahora trata de tirar esa idea en media hora y ver cómo podéis configurar a lo mejor un caso, un ejemplo guagua de esto, o relacionar la propiedad de cerradura con, no sé, un estado de juego ganador, no sé, como la idea que se te venga a la cabeza, Sí. pero que algo quede, ¿cachai? O sea, preguntaba por si era una expectativa futura o algo que tenemos que hacer ahora en este momento. Es que ya no nos da para hacerlo ahora. Claro. Entonces es una expectativa. Es una expectativa, claro. Sí. La idea era haberlo hecho hoy día mismo, pero ya por la hora es como... Pues, No, es igual difícil. Claro. sí. Así que no sé, pues, quedan abiertos para que lo escriban o para que lo hablen. A mí se me ocurre algo que quizás puede ser interesante con el neuro, ¿verdad? Cuando estaba viendo las descripciones celulares, estaba pensando en eso, se asemeja mucho a patrones de actividad cerebral. En el cerebro mismo tenemos como un conector. Son nodos de masas de neuronas que, digamos, no sé, el frontal y el hipocampo, si se activan juntos, probablemente activen un tercer nodo, que puede estar súper lejos, pero es significativamente relevante porque, no sé, prefrontal es planificación, hipocampo es memoria, entonces hay como, probablemente tenga atención también, sobre estos paritales. Si tienes A y B, probablemente actives C. Entonces eso es como una serie de... Si tienes una activación en un tiempo previo, vaya a tener una activación en un tiempo previo.
Entonces podéis morar en el fondo los patrones de activación como sucesivos, es decir, solo con una sucesión de tiempo, como funciones regulares. A partir de eso tendréis los nodos. Y si que tomáis una organización en un sistema, sería los patrones autosugestivos, o sea, activaciones en el cerebro que hacen un bucle, Sí. que se pueden retroactivar permanentemente porque van activando una serie de nodos que luego van a volver a activarse. Y si es que tomamos como los caminos frágiles, como una interacción frágil, Circuito. claro. Y si es que hay un punto más probable en ese punto, podríamos ver, por ejemplo, las redes que van a ser más permanentes, más sustentables a cambios mentales. A que tiene un par de nodos porque alguien se enfermó, porque lo un virus, o porque está en otro estado mental, que como dejaste una atención acá, entonces se apagó un nodo, pero siguen otros prendidos. En el fondo esto te va a hablar de las redes más probables en el cerebro, como en tu actividad mental ongoing. Sí. Entonces eso como podría permitirnos predecir actividades más probables que la gente ya mía, por ejemplo, en FMRI. Entonces si lo podéis como, si podéis predecir estas redes, solo a partir de activaciones simples como no A más no B igual no C, a partir de solo esto, un simple. Lográis filiar esta data como de resting state, que son minutos y minutos de actividad cerebral, estaría súper como que fijaste con este modelo a una entidad compleja en el cerebro. ¿Algún otro neuro que quiera opinar? ¿Cómo predecir las redes? Claro, yo pensaba en esto súper chévere, pero en el fondo sería como hacerlo con esta metodología, y eso ya igual está claro el camino, porque si es que puedes encontrar como los puntos frágiles acá, que se hablan de sus redes, o estados mentales más probables, o trayectorias cerebrales más probables. Incluso podría tener una aplicación clínica, como dónde hacer incisión en el cerebro sin iniciar un tumor. ¿Qué no quitáis? ¿Qué no va a servir menos? ¿O qué no puedes quitar? Porque si de este no, seguiréis toda la actividad, todos los procesos mentales, toda la conectividad. Claro. Con nodos se están refiriendo como ya a las redes intrínsecas, porque como uno tiene como 86.000 millones de neuronas y esas tienen como usualmente como estados probables que se muevan como cadenas de Markov, que serían como la red visual, atención 1, atención 2, por defecto, y son como entre 7 y 20 redes que son como que se hace como un PSA o cualquier cosa de las redes concentrantes. Tú ya partiste de eso, no querías contarlas de nuevo, tú ya partes de eso y querías ver las reglas como, no dinámicas, pero como las transiciones como más típicas entre las redes y ver qué ocurriría como en totalidad de los casos posibles de transición, ¿no sé? Creo que en realidad es redescubrir esas redes con esta dinámica, como... Están como establecidas como redescubrirlas, ¿no? Claro, pero si lo haces con este framework, quizás puedes tener más información, como cuáles van a ser las más probables según esto, o cuáles son más sensibles al mundo mental. Yo lo que se me viene a la mente, no sé si le hace sentido, porque yo soy súper ignorante del tema, era como la perspectiva de los fragmentos. Porque si estas redes, estas tipo 7 o 20, como si tú, que ya son como, están muy establecidas como fragmentos estables, como emergentes, digamos, de esto, y por otro lado tenéis la capa base, que son 86.000 millones, y de repente la cuestión se divide en 7, ¿no será que entre medio también hay unas estructuras jerárquicas? ¿O no? Como otras subredes como, que ponen a la red. Sí. Y esas subredes a lo mejor se podrían estudiar, redescubrir de este método, como hacer está esta, pero entre medio hay otras capas de retroalimentación, como de fragmentos automantenidos, cosas como que propiedades como las que hemos estado viendo, como la cerradura, por ejemplo. Si yo activo cierto conjunto de neuronas, ¿qué otro conjunto de neuronas irremediablemente se me va a activar? Solo por consecuencia de activación. ¿Cachai? Y eso a lo mejor no va a ser todo el atención 1, sino que va a ser una parte para este pedazo de 86.000, agarro 1 millón y tengo 2 millones, agarro este otro millón y tengo estos otros 2 millones. Entonces eso ya es una cosa intermedia que seguramente podría tener ayudar a caracterizar el conectoma que dice. ¿Sí? ¿Podría ser o no? De repente. Pero yo no sé cómo están los datos ahí. Por la cuestión como de sumar la actividad de una a la otra, lo de la sumación.
o el tamaño Claro. que tenéis que meterle a esto, pues, porque esto le metí una matriz, ¿no? Una matriz de n por m, como de que también tendría que ser como para, porque no voy a meterle como todas las neuronas, porque tampoco sabes cómo Área de Brodmann. Y área 20 Brodmann, comunicado con área 30, registrado como 50. Una matriz de 50 o 50 no está bien. No, esto es totalmente. como columnas verticales, solo tú no cantas, no sé por qué. ¿Cuál es el orden de los días de certificado? Depende de la conectividad de la red, principalmente, porque lo que pasa es que los elementos a combinar acá ya no son especies, sino que son conjuntos básicos. Y los conjuntos básicos son las clausuras de una reacción. Pero depende eso de la topología de la red, porque si la red no está muy conectada, las reacciones no están muy conectadas unas con otras, o prácticamente si ya están totalmente desconectadas, entonces los básicos son igual al número de reacciones que tienen la red. Pero al revés, si está muy conectada la red, entonces solamente tienes un básico y toda la red es un puro conjunto. Entonces, pensando en número de básicos, escala exponencialmente con el número de básicos. Y tratable, yo creo que para obtener la estructura de organizaciones dinámicamente conectadas, yo creo que ya sobre 100 básicos está como lo que es complicado. Pero yo estoy tratando de trabajar en una metodología que no haga la metodología, que no utilice la combinación de los básicos para encontrar esto, sino que, porque uno puede inferir a partir de los mismos básicos todas las sinergias que son posibles a generar. Y eso es menos extensivo. Creo que también es exponencial, pero el espacio a explorar se corta mucho más. Entonces, a partir de esta información, tratar de generar la construcción de los conjuntos. Pero eso todavía está ahí Pero pensando así como en promedio para dar una respuesta más para el diario. 500, Sí, yo creo 500, 100. por ahí, del orden de 500, cientos. 500, 100. El orden de cientos, ya en miles ya se puede empezar a caer y en 1000 ya es muy probable que no te corra. Pero en el caso de las neuronas, ya cuando tenéis muchas y cada una está súper conectada junto. Porque estaba pensando en esto, Brodmann. Obviamente si lo reduce a nivel de neurona ya necesitas supercomputadores para computar eso. Es que se sincronizan, pero solamente de información específica sincronizada, no perfectamente. Pero dice que cuando están muy conectados se producen los básicos, ¿no? Pero sí, es como un básico, ¿no? Claro, como que no. Exacto, depende. Sí. Pasa que piensas que un básico es la clausura de una reacción. Todo lo que se puede gatillar sucesivamente, ver los productos de una reacción en la forma. Una consulta, sí. Sobre. Ay, no se me olvidó. Ya la tenía. Bueno. No, sí, ahora sí. Las reacciones, la cadena de reacción siempre lo hemos visto con números enteros. Y los resultados desde el primer momento empezamos a darle A más B igual a un C. Pero por ejemplo podemos tratar con A medio más B medio igual a un C o A tercio y meternos con... Sí, no es ningún problema. Numéricamente no cambia, no, sí, computacionalmente no cambia mucho, pero a nivel de modelamiento, de explicación a la gente, es mejor que si vaya al A medio le llaméis A y que después en la reacción que ocupáis allá le pongáis 2A, para que haya una unidad, para que las cosas tengan una unidad. Claro. Pero computacionalmente, o sea, no pasa nada. Resultados... Es lo mismo. No, es lo mismo. Es la misma. Tengo una idea más, una duda que es una idea más aterrizada como a las reacciones químicas y en su origen de la vida. Si subimos una membrana en el sentido de las microcámaras, como de los respireros hidrotermales alcalinos, o los alcalinos de la tenemos como una serie de reacciones como químicas de sulfurización, por ejemplo, tenéis como fuente energética, hidrógeno molecular, tenéis como una serie como de metabolitos que nos estamos por ahí dando vueltas,
tenéis metas de transición que hacen como de protoenzimas. Mi duda es como, ¿cómo yo le meto a eso, que son reacciones de cosas químicas? ¿Cómo le meto las variables de contorno, como la temperatura, la presión atmosférica? ¿Se importan caletas? ¿Eso van a afectar la cinética, van a afectar la dinámica? Luego, está el espacio-proceso. A una temperatura, las reacciones que pueden pasar son estas. A otra temperatura van a ser estas. Entonces tú miráis ese punto B mayor o igual a 0 y veis qué parte te resuelve. Suponte que te dio eso como solución. Entonces esta va a ser mi parte bajo una temperatura y esta va a ser mi parte bajo otra temperatura. ¿Me cacháis? ¿R1 y R2 serían la reacción misma? Serían las reacciones posibles y las condiciones atmosféricas y de los estados posibles del sistema te configuran lo que es posible que pase. ¿Qué configuraciones, o sea, qué procesos pueden ocurrir en el sistema? Entonces podría ser que la temperatura fuera, en vez de un parámetro, otra dimensión, o más que una dimensión, como explorar el espacio de parámetros de temperatura y ver cómo va cambiando mi circulito como... Sí, eso. Y esto tú lo calculáis primero a priori, algebraicamente nomás, y eso te da te ponís todas las crucecitas de los puntos que resuelven eso, y después tú ponís tus circulitos con para distintas temperaturas. ¿Cachai? Uno, a través de esto, uno puede hacer un análogo a un hamiltoniano, ¿o no? Como del sistema, a través de la reacción. Sí, creo que sí. Ya, y entonces uno puede mapear a un hamiltoniano. Eso sería. No lo sé con certeza, pero yo creo que sí. Ya. Pero habría que fijar el número de especies a priori, habría que fijar algunas cosas. Es que si uno ya mapea a un hamiltoniano, meterle teoría de física estadística, digamos, creo que no es mucho más allá porque yo ya conozco gente que trabaja con hamiltonianos arbitrarios. Sí, pues. Sí. Y ya hay harta teoría al respecto. Y entonces, como siento que hacer un match entre las dos no está tan lejano. No, estaría bueno. Sí, y por ejemplo, Sergio Evio, claro, trabajan en eso. Y sí, me llevo también un poquito, metiendo la pata ahí un poco. ¿Tú? Sí, he hablado con ellos de esto, así, pero muy al vuelo de pájaro. Y me han comentado la misma idea, claro, pero nunca lo hemos explorado. Esa está buena, es muy buena. Ellos trabajan harto en expectaciones, entonces sacar expectaciones de cualquier sistema, eso es el caído de batalla típico. Y bueno, yo de donde me meto en realidad me gustan las distribuciones. Siempre trato de ver las razones de por qué las cosas se distribuyen. Te podríamos de repente enganchar para que te leáis lo que ha hecho el England. Sí, eso pegaría bacán con el trabajo de England. Sí, él. ¿Lo conoces tú, England? Ah, ya, bueno, ahí ustedes pueden hacer un equipo. Hay un paper que se llama The Statistical Physics of Adaptation. Y él se metió como con esta clase de consideraciones. No es lo mismo que estás haciendo tú, pero es bien parecido a lo que tú estás planteando. Y él como que deduce que como que naturalmente ciertos sistemas, por el hecho que la forma que el hecho de ser como cumplir las características de un ser vivo, la autoproducción de sus materias y todo, es como la forma más eficiente que hay de producir entropía hacia el entorno. Entonces es como que corresponde a estas dos ideas y como que al final la vida es básicamente emerge espontáneamente de la posibilidad de poder producir entropía a mayor tasa. ¿Cachai? Claro. Maximizar la producción de entropía en el entorno. Y eso era como ¿cómo le dijiste? La automantención, como aumentar la energía libre disponible de tu sistema, claro. Que es aumentar la entropía externa. Sí, creo que sí. No tengo los detalles así como al hueso. Pero sí, me leí el paper, lo voy a compartir, porque nosotros estamos como entrando en esa línea, pero por el lado. Todavía no hemos llegado como a la parte dura de la física estadística, y yo lo encuentro. Y por este otro lado que mostrábamos acá con el Pedro, es como también un poco parecido, porque esta sobreproducción en el fondo también está asociada a una cuestión, cuando tú ya le metís ley cinética, tenía un hamiltoniano, entonces cada forma de operar la red va a corresponder a un posible, claro, corresponde a un microestado, pero corresponde también a una energía que se está invirtiendo en el sistema para poder sobreproducir lo que se sobreproduzca, porque si sobreproducción
tiene dos maneras. Una, o estáis chupando más cosas del entorno para poder ejecutar más y producir más, o tenéis la posibilidad de autorreplicarte o de crear alguna forma de... Bueno, siempre estáis tomando cosas del entorno, pero tenéis que estar ocupando más energía en el fondo. Químicamente, para poder sobreproducir, necesitáis más energía que para automantenerte. Porque estáis creando, estáis convirtiendo masa externa en masa útil, digamos. Entonces, eso como que tiene una correlación, tiene como una relación con la producción de entropía que yo la veo como bien vaga, no la entiendo bien, pero sí, sería eso es muy interesante también. Ya que si suben el paper o lo citan como el nombre. Ya, vamos, voy a tener que tomar nota. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Iván Gay. Voy a ir anotando las ideas, pero ustedes también, mejor, ¿sabes qué? Mejor anótenlas ustedes, después me las mandan. Vamos a hacer un documento compartido. No vine, ya escribí mucho yo. Voy a generar un documento compartido y que todos ustedes metan la idea de lo que hablamos, lo reflexionan un poco y ahí yo les complemento con paper y ahí vamos viendo después qué se puede hacer. Ya. Entonces ustedes tenían la idea ¿cómo se llama? De la red de neuronas. Y lo que yo les propuse fue la cuestión de pensar en los fragmentos de las zonas y tratar de deducirlos por algún método. Pero, no sé qué. Vale. Bueno, se me ocurren varias cosas, pero voy a sintetizar una cosa. Más que nada, directo a Pedro, porque vi algo de tesis, entendí un poco porque no entendía nada de esto, pero entiendo que hiciste cosas con reacciones de estrella y cosas así, ¿cierto? Sí. Ya. No sé si lo hiciste en el momento, pero con estas reacciones de cadena que hace el Sol. O sea, yo agarré una librería de reacciones nucleares ya existentes. Que datan de reacciones de laboratorio y otras teóricas. Y calculan las probabilidades de ocurrencia de la reacción en función de la temperatura a la cual podría ocurrir. O sea, es la tasa de ocurrencia en función de la temperatura. Eso. Bien. En el día viendo vi que en Sol habían como un tipo de reacciones, como reacción cadena tipo C, tipo 2, no sé, una cosa así, que son como reacciones químicas así como alquimia. Y me imagino que también se podrían como mapear a estos sistemas. Y bueno, ahí hacer como toda la parte que puede hacer. Habría que ver que si son las mismas, yo creo. Sí, pues, Deben ser las mismas. Pero ¿tuviste de qué eran cuáles eran los reactantes y los productos de esa reacción? ¿Eran atómicas? ¿Eran átomos y así como electrones, alfa? O sea, como que a qué escala estaban. Luego visto un H. Ya, entonces eran de las mismas, yo creo. Claro, y si no, lo otro que yo también mencioné en la tesis es hacer el mismo estudio, pero en la etapa anterior de la formación estelar, que tiene que ver con nubes estelares, en la cual no son reacciones nucleares, sino que son químicas. Entonces ahí ven la formación de clústeres y qué pasa. Y cuando tú asociar eso cuando forman una masa crítica para pasar a una estrella. Sí. Claro. Eso es interesante. Claro que igual ahí, o sea, no es nada como negativo, sino que ahí hay que tener en cuenta el cuento de la gravedad. Porque en la ley de nosotros, las leyes dinámicas, todo el rato estamos pensando que hay como una difusión así, no hay gravedad, o difunde así como, pero cuando hay gravedad tenéis como una... Hay que ver cómo están caracterizadas estas reacciones y su tasa de ocurrencia. Claro. Ahí ver eso. Pero ahí sería bonito claro, mirar el cuento de las organizaciones distribuidas y yo creo que con gravedad estáis frito, tenéis que meterle espacio. Pero eso no lo alcanzamos a cubrir hoy día, solo lo mencionamos. Pero ahí está por otra cosa más, ¿o no? Ahí con Pedro. Entonces tú también vas a tener que estar ahí en el documento. ¿Alguna otra cosa más? Tú ibas a hablar de eso del... Sí, o sea, el hecho de que cuando el fenómeno de la sumación, pues, de que cuando la neurona no alcanza el umbral, de repente hay poblaciones que lo alcanzan. Entonces ahí la que ya aparece la tercera, no sé cómo la reacción, pero
porque no es lo mismo lo que ustedes mencionaban que lo que menciona ella. Es otro tipo de activación de muchos a uno, ¿o no? Sumación de cuando los estímulos no son subumbrales y entre varios alcanzan el umbral. Eso, como que ahí se necesitan varias especies para... Entonces, como una dendrita, todos los que se están llevando, Claro. sí, estos son los que son que no... Claro. ¿Y cómo tendría el bucle, como decir, este sistema, esta organización? Como para que se produzcan las propias... No sé cómo está en eso, pero... Estoy pensando como en las que en hartas especies gatillan la reacción a la enfermedad. Como que aparece, y si no están todas, no aparece. Pero eso podría decir que no está los motivos de No hay como por especie cada versículo liberado, por así decirlo. No sé si de las vesículas o el PEP, como el... Claro, por ejemplo, es que ¿por qué pensaba en los versículos? Porque no es lo mismo liberar como una vesícula de glutamato que liberar una de... Claro, también quizás se podría pensar como en cantidades de neurotransmisores. Claro, la teoría cuántica como que ya ha desarrollado eso bastante, como cuántas sinapsis hay como entre neuronas, como cuántas vesículas libera, como qué tipo de vesículas, medirlo como desde la fisiología, como que para ese dato. Ahorita que tú decís está la base como de la teoría de la conciencia del Wuhan y Shanghai, la cosa de la ignición, como que tenéis como el estímulo, no sé, visual llega, como tálamo, B1, B2, pero si no es tan potente, no llega a la red global, ¿cachai? Y no se hace consciente. Entonces no eres consciente de ese estímulo porque su fuerza es menor al umbral lambda, ¿cachai? Pero si, y esto no tiene nada matematizado, es pura como bla bla. Y si pasáis este umbral teórico, se generaliza, ¿cachai? Y entra a la working memory y te haces consciente del estímulo. Teórico está Y son metáforas del sistema dinámico, ¿cachai? Como que son muy papeles empíricos, tienen mucha evidencia empírica, pero nada muy matemático. La teoría del Goldberg eso va como fundir la información en verdad. pero tiene que ver como con un umbral que Sí, me acordé de la como con el cambio de potencia. estable también. ¿Cuál es la percepción? ¿Biestable? Eso la umbral como de Eso también es bacán. Claro. Se puede modelar. Es que estábamos hablando de estados psicológicos en general, como organización. Claro, abarco para llegar al siguiente como relay, ¿cachai? Sí, pues, es lo que tú decís, de una se puede ver por una multiplicidad de normas, eso es como la teoría de la conciencia de otro tipo. Pero para estimular la producción... DKN, Changueux, ya sí, lo voy a tocar, mejor. Por eso me la tienen producida a número de neuronas, porque yo la he visto como producida a nodos, no sé. No, nunca hemos hablado de neuronas únicas. Claro, son sí. más como... Es como... ¿Dónde, Tony? Son francesas, o sea, nosotros trabajan en Francia, sí, no hay. Es que hay un Changueux que está acá en Talca. No. ¿No es el mismo? No. Ah, ya. En ningún caso. CHAIGNAUX. Claro, no es lo que él dijo, es otra cosa. Es Changueux. Sí, como change. No es tan Changueux, es Changueux. Ah. Es como otra cosa. No, si hay uno que se llama más o menos así. Digo, no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo tengo. Cheñao, sí. Lo tengo. Está identificado. Chaigneau, así. Ah, está súper lejos. Chaigneau. El Adolfo Ibáñez. Tengo que ver el alemán que tiene otra cosa de sistema complejo, neurociencia. Jürgen Host. Sí. Sí, po. Llega a ser doctorado. ¿Y he trabajado, no? Lo conozco. Di una charla en su grupo una vez. Hoy sí, me parece genial, tiene un lugar de estética, entropía. Tan bacanes. Topología, todo. Sí, pero en realidad no, él es director de un Max Planck. Sí, puede ser Max Planck. Y yo di charla en un grupo de ese Max Planck, el de Leipzig. Ah, claro, entonces varios laboratorios de Hay varios. Ah, bueno. Sí, yo me parece genial. Pero él tiene su propio grupo también. Ya, Pero yo no di charla, por eso te digo, hago la distinción. Fui a su Max Planck, pero no di charla en su grupo, di en la de otro grupo. Pero estaban los mismos alumnos de todos los grupos ahí. Pero no hablé de esto, hablé de otro tema. Pero sí yo creo que a él le interesarían estos temas, o sea, si tuviéramos tiempo de explicárselo. Porque él ha hecho hartas cosas parecidas, como de redes. Y aparte que en esa área de Alemania se ha hecho mucho de esto,
de estas teorías de redes de reacciones. Toda esa zona, digamos, del planeta es donde se concentra caleta de esta investigación de redes metabólicas y todo eso. En Estados Unidos igual hay otro núcleo fuerte, pero en Leipzig y Jena, que es de donde viene Dietrich, que con el Pedro hemos ido harto para allá. Esa es la zona donde están los locos. Sí, pues así que bueno, si querís yo te puedo echar una mano para acercarte, porque tengo varios amigos o sea, tengo un par de amigos que están ahí, gente más o menos cercana. ¿Y eso de la evolución del estado de instrumento musical? ¿Cómo? En Leipzig, en ese grupo, ¿no hablaste de la evolución del instrumento musical? Eh, ¿La evolución cultural? No, eso fue en Estados Unidos. Ah, ya. Fue en el, ¿cómo se llama este grupo? El Smithsonian. Ah, ya. Museo Smithsonian con un gallo ruso, que trabaja allá. Sí. Pero ¿por qué podría estar relacionado? No sé si, no tiene mucha relación con Leipzig. Que yo me recuerde. Puede que haya alguna, pero no me acuerdo. Me interesa el tema de evolución cultural. Como Ah. la evolución cultural, y ahí avanzado que podría ser la volada de Jeremy Hoss. Ya, no es con ellos. Es otro grupo. Puede ser que hayan conexiones ahí, pero no las conozco yo. No es por ahí que yo tengo las conexiones, pero puede que estén. Sí. Así que bacán, pues. Bueno, hay tantas cosas que colaborar, que hacer. ¿Y ustedes ahora están en etapa de hacer tesis? ¿Cuál es la onda? Muriendo. ¿Pero ya todos terminaron el pregrado? ¿O hay alguien en pregrado? ¿Tú estás en pregrado? Ah, de veras, pues estás en tercero, ¿no? Cuarto. Tesis de pregrado. Sí. Y era en química ambiental, ¿no? Química. Estoy haciendo en polímero. Ah, ya. Principalmente. Ya no, digo por si los que están haciendo, y están todos haciendo los demás, ¿quién está estudiando? ¿Posgrado? Posgrado.